Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos comenzando. Bienvenida, Maite, a a esta pequeña entrevista donde me gustaría comentar contigo y que nos compartieras cómo es que te has sentido con lo que hemos estado trabajando en SEO Energético en Acción, en este sistema. Que nos pudieras compartir un poquito de tu experiencia en cómo fue tú antes, cómo te sentías antes de que comenzáramos este trabajo, escuchar las activaciones, el trabajo que hemos estado haciendo interno. ¿Cómo te sentías antes y qué cambios has venido viendo en ti, en cómo piensas, en cómo te mueves, en cómo te sientes hasta ahora? Cuéntanos. Mira, la verdad es que me he sentido muy diferente. Este, Antes de que yo empezara esto, efectivamente había caído en un bucle, en un bache, ¿no? De inseguridades, de miedos, cosas de mi niñez que llegaron a mí. Entonces, todo eso, ¿no? Al usar las herramientas de SEO energético, de eso es de lo que me doy cuenta. Me siento más segura, me siento más auténtica, más yo. eh, más, ¿Empoderadas? sí, más empoderada. Este, sí, eso, así la verdad. Wow, ¿qué más es posible? ¿Qué dirías tú por ejemplo, con el respecto a esa inseguridad que sentías, eh, que quizás te diste cuenta de cosas que habían en el pasado que te estaban moviendo y ahorita eso dirías que ya no tienes ese problema, que ya esa dificultad o esas heridas del pasado que tú mencionas ya no te están afectando? A ver, ya no están afectando, sin embargo, siguen apareciendo. Ok, Ajá. claro. O sea, sin embargo, es diferente ahora cuando aparecen. Ya no es un actuar de la manera en la que yo actuaba anteriormente. Ahora es ok, estoy sintiendo o se sigue presentando o apareciendo esta parte de que está dentro de mí. Ajá. Entonces es más bien pues cómo, cómo la integro, y en lugar de verla como una deficiencia o como algo malo o exactamente, mejor como le veo el lado positivo o lo cambio a un empoderamiento, ¿no? Muchas veces ese tipo de situaciones ni siquiera eran míos. Me he dado cuenta que son cosas y son acciones que de los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que a eso es a lo que ha ayudado la parte de SEO energético, ¿no? De, a ver, si yo estoy siendo yo realmente como ese SEO energético en todos los aspectos de mi vida, entonces, pues hay que pasar esos desafíos, ¿no? Wow. Como dijeran, pues aún con miedo, pues aviéntate, ¿no? Y entonces, la Y es lo que verdad, estás haciendo. exactamente, Wow. exactamente. Sí, qué bueno que nos aclares esa parte y ahí me gustaría hacer una pequeña intervención acerca de eso. De sí es cierto, las cosas muchas veces no se nos vuelven a mostrar ciertas situaciones que vimos en el pasado. La diferencia aquí es que tú estás creando desde un espacio totalmente diferente, ya no desde espacio de la persona que a lo mejor se sentía limitada, se sentía en desventaja, etcétera,
sino ahora encarnas tu SEO exitosa, encarnas ese poder y entonces lo puedes vivir o simplemente como pasar, transitar de una manera totalmente diferente, ¿no? Donde tú ya tienes ese poder, donde ya no te haces chiquita quizás ante esa situación, aunque se te vuelva a mostrar, ¿no? Algo así. Exactamente, aunque te digo, hay situaciones pues que seguimos repitiendo, ¿no? O que se nos siguen presentando en nuestra vida y que no de la noche a la mañana se van a quitar. La cuestión aquí, y lo que yo he visto es cómo lo percibo incluso ya sin tanta intensidad, ¿no? O Ok. sea, antes era como demasiado, no sé, demasiado el miedo, demasiada la inseguridad, ¿no? Era como Eso, midámoslo, porque muy justamente grande, es eso, del cero ¿no? O al sea, era 10, muy grande. porque justamente esta cosa a veces no es tan fácil de medir, pero del 0 al 10, ¿qué tan grande? Cero, nada, nada intenso, y 10 muy intenso. Antes, esos miedos o esa situación, y ahora, ¿en qué número lo pondrías? Antes estaban en un 10, ¿no? Exacto. O sea, Ajá. era Súper mucho, grande. era súper grande y ahorita están, digamos que a la mitad. Sé que es un trabajo pues que hay que seguir, hay que seguirlo viendo y soltando y todo, pero ahorita se siente y se percibe mucho más diferente, mucho más ligero, eh, sin tanta intensidad, Y, ¿no? y como que esa sensación de, o sea, sí lo puedo manejar, sí puedo con eso, y cuando estabas en un 10 era de plano no puedo, ¿no? Efectivamente, o sea, ahorita se redujo a un 5 y entonces de ahí, este, se redujo a un 5 y es un, con esto sí puedo y yo sé que laborándolo y, y también integrándolo, porque no es nada más laborarlo, ni tampoco es alejarlo, ¿no? Porque muchas Ujú. veces queremos guardarlo o decir, ay, que no me pase. No, me va a seguir pasando, sí, sin embargo, es cómo yo voy a actuar. Y eso Ok. es lo que a mí lo que a mí me está ayudando la parte de SEO energético, cómo lo estoy laborando dentro de mí, ¿no? Wow, ¿qué más es posible? Muchas gracias. Fíjate que aquí algo que podrías hacer, que justamente eso que me estás diciendo es algo que quizás lo hemos hablado con otras de las personas que están aquí en el programa, y es las cosas, o sea, ya funciona diferente, ya no me está afectando tanto. Todavía estamos en esta parte de tanto, y claro, ¿por qué? Porque estamos haciendo este paso de la persona que estaba antes limitada a la que es exitosa todo el tiempo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Un cambio de identidad. Y para hacer un cambio de identidad, se nos puede seguir mostrando las mismas cosas porque nuestra mente, como estuvo tanto tiempo ahí, pues nos va a seguir mostrando y nos va a querer jalar ahí porque esa era su zona de confort, su zona cómoda, aunque no fuera tan cómoda, ahorita ya sabemos que no era tan cómoda porque habíamos aprendido a vivir ahí. Y entonces la idea es encarnar, haciendo estos ejercicios constantes, aparte de los audios, encarnar a tu SEO exitosa más y más y más. Por eso eso es un trabajo de persistencia y de constancia, que nos lleva 3, 5 minutos máximo entrar en esa energía y encarnarla para que esa situación que se me presenta pues ya del 5 te baje a 4, de un 4 a 3, hasta que llegues a un 0, donde se puede presentar la situación, pero tú ya lo ves con otros ojos. Y entonces ya no es, pero esto se me presentó, pero ya no es un problema, ya no es una dificultad, solo es algo que se mostró y qué más es posible. Entonces ahí es donde justamente la persistencia de estar haciendo el ejercicio constante, que va a haber un momento que ya no lo vas a requerir hacer lo mismo que nuestra mente ahorita. Por eso le comentaba yo a otra de las chicas, entrenar, ¿no? Ujú. Estamos entrenando a nuestra mente a que esté en ese espacio de éxito, incluso aunque el mundo físico allá afuera no se vea todavía como nos gustaría. Sin embargo, si tú lo encarnas, lo encarnas, lo encarnas, va a haber un momento en donde te sientes tan mm,
familiar en ese espacio de deseo energético exitosa que afuera, el afuera se va a empezar a mover, pero no se va a mover tan rápidamente porque todavía no estamos en ese espacio. Entonces requerimos estar en ese espacio, todavía estamos en el aquí, aquí, aquí y acá, ¿no? Entonces ahí es como el Claro, y reto. cada vez se va haciendo, más presente esta energía, ¿no? O sea, Exacto, como dices, es constancia, es entrenamiento mental, a fin de cuentas, es es ver que las cosas no necesariamente debían o tienen que ser de acuerdo a a los mismos lineamientos con los que estabas anteriormente, ¿no? claro, ok. O sea, eso también. Entonces, ¿cómo se dice? La verdad, a mí me han, ay, a mí me ha contribuido muchísimo el escuchar los audios, porque haz de cuenta que siento como si me estuviera redescubriendo, ¿sabes? O sea, es como si estuviera yo apenas en ese redescubrimiento de quién realmente soy yo, cómo actuaría realmente Maite si esto pasara. No, te digo, no con las creencias y limitaciones por parte, pues, ni externas ni inculcadas, por así decirlo, ¿no? Exacto. Esa parte. Y va a pasar que te vas a estar sorprendiendo de ti misma y de lo que eres, de lo que piensas, de lo que haces y decir, pero esta es mi nueva yo. Porque cuando encarnas tu nueva identidad, deseo exitosa, emergen un montón de comportamientos, de conductas, de cosas totalmente diferentes a las que teníamos antes. Y por eso ahí les invito mucho a que estemos más y más y más. Y es justamente es constancia, presencia, conciencia. Esas tres cosas son importantes. Y lo vamos a poner en otro orden. Conciencia, Ajá. presencia y constancia, ¿no? Porque primero que todo es la conciencia y eso es lo que justamente ese cambio, pero para que se mantenga y se sostenga, porque una energía importante de deseo energético en acción es sostener la energía. Pero ¿cuál energía vamos a sostener? Pues la del aseo exitosa, no la de la limitada. A veces nos confundimos y estamos sosteniendo, creyendo que estamos sosteniendo la de la exitosa, pero lo estamos sosteniendo sobre la parte de la que no es exitosa, sino Ujú. durando. Y entonces, ok, wow, me encanta. ¿Tú qué le dirías para terminar esta entrevista? ¿Tú qué le dirías a las personas, a las mujeres afuera ya que están emprendedoras, que están queriendo perseguir una meta, ya sea de negocio, de dinero, de poder personal, que se sienten frustradas? ¿Les recomendarías estar en este programa? ¿Qué les dirías a ellas que pudieran hacer? Yo les diría que se atrevieran a hacer ese aseo exitosa para ellas mismas, primero, ¿no? Y así lo pueden, ahora sí que expandir, ¿no? A familia, trabajo, absolutamente a todo en su vida, pero que no se queden con esa versión corta e ilimitada de ellas mismas. Wow. Gracias, muchas Mm. gracias, de verdad. Gracias por este testimonio y vamos a seguir creando muchas más. Felicidades por todos los cambios. Muchas gracias, Sandra.